Pues buenas tardes, mi nombre es Paula González Garrido y estoy investigando dentro del proyecto Cárcava y voy a hablar de modelos de predicción para la erosión por cárcavas en los lugares de la cuenca de Guadalquivir. Voy a hablar concretamente de dos de los estudios que estamos haciendo, pero primero voy a poner un poco en contexto de qué va este tipo de erosión, por si hay alguien que no lo conoce y bueno, vamos a verlo. Vale. ¿Qué es una cárcava? Para empezar, pues una cárcava, a grosso modo, es un surco heredero que se forma en el terreno cuando la escorrentía superficial que está generada por la precipitación, por eventos de precipitación extrema, hace que la resistencia del suelo a estas correntías sea menor y, por lo tanto, empieza a formarse este surco que puede crecer tanto en longitud como en anchura. Bueno, aquí os he puesto algunos datos que me parecen bastante importantes en cuanto a la erosión del suelo en general, y es que actualmente el 62% de los suelos en Europa presentan problemas de salud, y en cuanto a los suelos cultivables, la mitad de las tierras cultivables superan ya las pérdidas de suelo tolerables. Bueno, la erosión por cárcavas es un tipo de erosión muy importante, sobre todo en estas zonas mediterráneas. Sin embargo, bueno, aunque ya hay muchos estudios en esta línea, hay muchos aspectos en cuanto a su formación, a su extensión y demás que todavía se desconocen. Entonces, en este contexto surge el proyecto Cárcava, que tiene tres líneas de trabajo principales. La primera de ellas es analizar las redes superficiales de cárcavas en la campiña andaluza, analizando pues, no solo el origen, sino su topología, la evolución temporal y demás. Entonces, dentro de este primer objetivo, yo voy a presentar dos de los trabajos que hemos realizado. Uno de ellos, como comentó mi compañera anteriormente, está publicado en una revista, uno en Cátedra, y es un modelo de predicción de la iniciación de cárcavas. Y luego me pararé un poquito más en el siguiente modelo que estamos desarrollando ahora mismo, que es un modelo de Machine Learning para generar la red completa, ya no solo el punto donde se inicia. Bueno, la segunda línea de trabajo del proyecto sería el examen de, bueno, estudiar la escorrentía por saturación del perfil del suelo. Eso es la escorrentía que se forma cuando el agua se va acumulando en las paredes de estas formaciones hasta que acaba cayéndose literalmente. Entonces, las cárcavas crecen a lo ancho. Y por el tercer punto, la tercera línea de actuación del proyecto son las medidas de conservación. En este caso estamos trabajando en alguna finca que ahora os voy a poner realizando dos medidas que por un lado son diques, que lo ponemos en la zona de la cabecera de la carta, como os voy a enseñar, y también aguas arriba de donde empieza esta erosión, entre las líneas de cultivo establecemos cubiertas vegetales que también frenan estos procesos erosivos. Esta es una de las fincas en las que estamos trabajando en Fernández Núñez. Como podéis ver, está muy afectada por cárcavas. Nosotros estamos trabajando en esta de aquí arriba, ¿vale? Que es un nuevo olivar. Como veis, las cárcavas, estas de aquí, afectan a la parcela de abajo, pero esto, que son las cabeceras, estos puntos donde se han iniciado las cárcavas, van subiendo, ¿vale? O sea, van avanzando, entonces las tareas de prevención en este momento, en esa finca, pues son primordiales. Porque como podéis ver un poquito más lejos, aquí se abierto una cárcava ya que ya no solo supone una pérdida de producción o una pérdida de suelo o un lavado de los sedimentos, sino que también puede producir problemas incluso de logística dentro de la explotación, que el propio tractor no pueda cruzar de un lado para otro, los problemas se forman demasiado. Entonces, pues bueno. Vale, ahora os voy a poner un vídeo. Vale. Esto es esta misma finca, alguna de las medidas de conservación que estamos realizando. Esto es una cabecera que, como podéis ver, ya se ha metido en la otra finca, ya está subiendo para arriba. Entonces, diseñamos unos diques en base a unos cálculos hidrológicos. Este dique lo que va a hacer es que cuando lleguen los próximos eventos de precipitación, esta cabecera se vaya rellenando, entonces, bueno, pues se vaya rellenando, va parando los sedimentos, no para del todo el agua para que tampoco se forme un derrumbe y sigue rellenando esa agua salada. Y aquí arriba podéis ver, entre líneas del nuevo olivar, cómo hemos establecido cubiertas también para frenar esta erosión. ¿Vale? Aquí se ve bastante mejor, bueno, el problema que tiene ahí, ¿no? Y esto en toda la campiña pues se puede ver perfectamente. Vale. Bueno, pues ya estamos por esto en que son las cartas. ¿Vale? No sé si es la siguiente diapositiva o no. Ahora. Vale, entonces ahora ya voy a hablar del primer. No voy a detener demasiado, pero quiero comentar un poco de qué va, porque el índice que hemos usado en este estudio va a ser una de las variables del siguiente modelo de Machine Learning, además una de las más importantes. Entonces voy a comentaros un poco de qué va.
Este estudio es básicamente para mejorar la predicción de la iniciación de estos fenómenos, ¿no? Los puntos donde empiezan, que los llamamos las cabeceras de las cárcavas, y para eso hemos aplicado un índice que se llama Wave Initiation, que fue desarrollado por De Getter, bueno, que han publicado en el 2025, y está basado en una serie de factores que ahora os voy a explicar. Lo hemos aplicado a olivares de los 4 paisajes más representativos de la cuenca del Guadalquivir. Y bueno, los objetivos específicos es eso, cartografiar las cabeceras de las cárcavas entre el 2008 y 2019, evaluar el potencial que tiene este índice y las diferencias regionales. Vale, primero, el área de estudio son 4 cuadrantes, cada uno pertenece a uno de los países de los que hemos comentado. Son las campiñas aromadas, acolinadas y sobre cerros, campiñas de pie de monte, serranías y valles, vegas y marismas. Hemos elegido estos 4 paisajes porque están catalogados por sus características morfológicas, de cobertura vegetal y de uso del suelo. En esta tabla de aquí podéis ver las características de cada uno de los paisajes. Aquí, por ejemplo, una foto también de cada uno de ellos. Y bueno, pues hay diferencias bastante importantes. Por ejemplo, en cuanto a las elevaciones en las zonas de montaña, tenemos elevaciones entre 600 y 700 metros. Sin embargo, en las campiñas pues, suelen ir entre 300, 450. También aquí tenemos el análisis de las precipitaciones máximas durante este periodo que os había comentado. Pues en las campiñas tenemos que ha llegado al punto de 213 milímetros en un día, ¿vale? Esto es en el periodo 2010 y 2020. Bueno, no me voy a parar demasiado aquí, pero bueno, sepáis que hemos realizado en esos 4 paisajes de estudio. Entonces, lo primero de ellos hemos hecho una base de datos en 4 cuadrantes de 25 kilómetros cuadrados, ¿vale? Y no solo hemos interpretado las cabeceras de las cárcavas, sino que hemos diferenciado su actividad. Las hemos clasificado en 3 tipos de cárcavas: activas, nuevas y estables. ¿Eso en base a qué? Pues con las ortofotos del PNOA del 2008, 2010, 2013 y 2019 en función del movimiento de su cabecera. Una cárcava es activa cuando está, por ejemplo, en la ortofoto en el PNOA 2008 y en el 2010 está, pero avanzado. Una cárcava o una cabecera es nueva cuando en el 2008 no había nada y ahora surge, ahora comienza la erosión. Y las cárcavas estables cuando la cabecera se mantiene estable entre 2 ortofotos o entre el periodo que estemos analizando. Bueno, pues analizando todo esto, hemos clasificado los puntos de las cabeceras y hemos analizado que las cárcavas activas y las nuevas cárcavas se daban sobre todo en las zonas de la campiña, tanto las de piedemonte como las aromadas, así como la densidad también es mayor. Esto va a estar ligado, o se va a demostrar también después en el siguiente estudio de Machine Learning que os voy a presentar. Bueno, esto simplemente no se ve muy bien, yo creo, porque son los 4 cuadrantes, ¿vale? Y las cabeceras a lo largo de los años, ¿vale? Los puntos verdes son en el 2019, también están en el 13, en el 10 y en el 8. Esto es básicamente para clasificarlos. Y luego también hemos utilizado con una selección aleatoria puntos que no son cabeceras para aplicar el índice y ver si diferencia o no entre zonas con y sin erosión. Vale. Parando un poquito en este índice se basa en el supuesto de que una cárcava se forma cuando el esfuerzo de corte supera al esfuerzo de corte crítico que el suelo establece, ¿no? Y no solo depende de los factores que suelen incluirse en los índices, por ejemplo, en el Ecographic 3, porque es muy utilizado para este tipo de estudios, que se basa básicamente en el área del drenaje y la pendiente, sino que también está basado en otras variables, como por ejemplo el porcentaje de activo, que se utiliza para el cálculo del esfuerzo de corte crítico, y en el número de curvas y en la precipitación. En este caso, precipitación máxima en esos periodos analizados. Pero después os contaré cómo qué otras variables de precipitación hemos utilizado en el otro modelo. Con esto se crea un índice que es una aproximación, es un índice adimensional, porque se hacen ciertas aproximaciones, como por ejemplo el ratio hidráulico, que no se utiliza porque no siempre tenemos ese dato. Se sustituyó por el método del número de curva, y bueno, pues esto es un índice adimensional que lo que expresa básicamente a mayores valores, mayor probabilidad de iniciación de cabecera. Esto simplemente es un ejemplo visual para que veáis, por ejemplo, una foto del 2008 y la del 2010. En este caso, pues serían cárcavas activas, ¿no? Cárcavas que ya están formadas, pero que crecen en longitud entre estas dos fotos. Vale, los resultados de este trabajo son bastante buenos, da un área bajo la curva de diferenciación entre cárcavas y no cárcavas de 0,93. También probamos el Topographic Threshold, ¿vale? Para diferenciarlo y dar mejores resultados.
No hay tan buenos resultados a la hora de diferenciar entre los tipos de cárcavas, aunque tampoco son demasiado malos, ¿no? Con una área debajo de la curva de 0,6 aproximadamente. Pero bueno, este modelo, aunque efectivamente diferencia muy bien entre zonas con y sin cárcavas, tiene ciertas limitaciones, ¿no? Por un lado, es una simplificación, es una dimensional, puede tener errores locales. En cuanto a la precipitación, estamos utilizando precipitaciones máximos, eventos extremos. Entonces, pensamos que esto también puede ser una limitación, ¿no? Sobre todo una limitación espacial, porque al final estamos utilizando un dato para cada zona, simplemente. Variables de suelo también, bueno, el esfuerzo de corte crítico solo lo hemos calculado teniendo en cuenta el porcentaje de arcilla, cuando sabemos que hay otras variables que también influyen en estos procesos, como la vegetación, la pedregosidad, bueno. Y solo estamos hablando de puntos de iniciación, ¿vale? Los puntos donde se empieza a formar esta erosión, no de la red completa realmente de la carga, ¿no? Del daño entero que puede hacer. Entonces, en este trabajo, que ahora me voy a parar un poco más, lo que hemos hecho es una ampliación, hemos seguido la misma zona, pero con más cuadrantes, y hemos aplicado técnicas de Machine Learning en las que vamos a introducir más variables y vamos a introducir también el índice que os acabo de comentar, pero en otra versión. Claro. Entonces, el objetivo principal pues, es generar automáticamente la red de cárceles en los olivares de la campiña andaluza, ¿vale? Integrando mediante técnicas de Machine Learning, integrando un conjunto de variables topográficas, climáticas, edáficas, hidrológicas e índices espectrales que representan la vegetación en el suelo. Todo sacado, pues, lógicamente, de bibliografía y otros estudios que han tenido éxito con este tipo de variables y que sabemos que están relacionadas con la erosión. Bueno, los objetivos específicos son básicamente, por un lado, minimizar la multicolinialidad entre las variables, aplicar los distintos algoritmos y ver cuál es mejor, y evaluar el papel del índice que os he explicado anteriormente en su formulación original, donde tenemos como una variable independiente, pero además con otra precipitación, que ahora os voy a contar un poco más en detalle cuando vayamos a ver. La zona de estudio, pues, es el mismo mapa de antes, pero ahora vamos a utilizar 87 cuadrantes. ¿Vale? En total hemos cogido el mapa del Sistema de Información de Ocupación de Suelo del SIOSE, ¿vale? Lo hemos dividido en mallas 5 por 5 kilómetros y nos hemos quedado con las celdas que tengan más del 30% de superficie de olivar y después hemos cogido un 10, un 12% aproximadamente de cada paisaje, para que sea representativo de cada paisaje. Vale, creamos la base de datos. De hecho, de estos 87 cuadrantes hemos analizado, creo que eran 12 o 13 más o menos, ¿vale? Un porcentaje de ellos, no de todos, porque es de lo que haremos después la red. Hemos fotointerpretado un total de 1.226 puntos y además hemos ido a campo y hemos muestreado 532 puntos. También de una manera con unos porcentajes dependiendo lógicamente, el tamaño de la amplitud de cada paisaje. Vale, esta fotointerpretación se ha hecho a partir de las ortofotos del PNOA de 2022, que es la más actual que tenemos ahora mismo, y siguiendo un poquito también con el estudio anterior, ¿no? Que habíamos hecho 3 periodos, del 8 al 10, del 10 al 13, del 13 al 19 y ahora del 19 al 22, que son las últimas ortofotos. Bueno. Vale, aparte de puntos en cabecera, no solo hemos aplicado el modelo a puntos de cabecera, sino a puntos a lo largo de toda la red, ¿no? Para que el modelo aprenda no solo esos valores de la cabecera, que suelen ser los valores de mayor, por ejemplo, pendiente y demás, sino que vaya cogiendo los valores a lo largo de toda la carga, que va a ir cambiando todas las variables. Entonces, en cuanto a las variables que hemos elegido, por un lado están las variables hidrotopográficas que se derivan del modelo de distintas elevaciones. En este caso hemos elegido el modelo de Copernicus de GLOT, que tiene una resolución de 30 metros, ¿vale? Y que lo podemos utilizar, lo podemos obtener a partir de Google Earth Engine. A partir de ahí hemos sacado 4 variables: la pendiente, el área de drenaje y 2 umbrales topográficos que están también relacionados con la erosión por cárcavas, como el TWI, que es el Topographic Wetness Index, que está relacionado con la acumulación de agua y humedad en el suelo, y el KMS, que es el Normalized Stiffness Index, que se representa la inclinación, no está relacionado con la pendiente. Estos descriptores tienen un valor único, son estáticos, no tenemos un valor elaborado en toda la ventana temporal que estamos estudiando, son valores estáticos a una resolución de 30 metros. Aún hincapié en esto porque después tenemos que resamplear todo a la misma resolución y, como veréis, cada variable tiene uno. En cuanto al índice de iniciación de cabeceras que os había estado hablando, lo vamos a meter como variable
en su formulación original, y también lo hemos metido sustituyendo la precipitación máxima por el rainy day normal, ¿vale? Eso es la precipitación anual total entre el número de días que ha precipitado. Entonces, esto nos va a dar un valor de la intensidad a lo largo de esta ventana temporal de la lluvia, no solo los eventos extremos que pueden originar este tipo de erosión, ¿vale? Y luego, además de ello, todas las variables que formaban parte del índice también las hemos metido como variables independientes a ver qué peso tienen en el modelo. Es decir, el porcentaje de arcilla, el número de curva, precipitación máxima y también este nuevo umbral de precipitación. Además de eso, hemos metido otros dos umbrales de precipitación, que es el número de días con precipitación de 13 milímetros, porque está dispuesto como la precipitación mínima a partir de la cual se producen eventos erosivos, y también otro que es el número de días con precipitaciones mayores a 20 milímetros, ¿vale? Que también está catalogado porque corresponde a una profundidad crítica de lluvia para desarrollarse cabeceras de cacao, sobre todo en terrenos arcillosos. Bueno, son unas variables edáficas que por un lado están las variables edáficas que son estáticas, que sería el porcentaje de arcilla o el número de curva, que tienen también un valor en concreto. Las hemos obtenido a partir de la media y tienen una resolución de 100 y 500. Y luego los datos de precipitación los hemos obtenido a partir del CIRS, ¿vale? Que tiene datos de precipitación a nivel mundial de 5 kilómetros de resolución, y los hemos calculado para el periodo que os había comentado, 19, a ver, siguiendo la metodología del trabajo anterior, pues las hemos calculado a lo largo de esa ventana temporal. Por último, los índices vegetales, que son los que van a representar la cobertura vegetal. En este caso, hemos incluido el LWI, el SAR y el ELI, que son los que representan la vegetación en el suelo, ¿no? Y el BSI, que representa el suelo de suelo. En este caso, los hemos obtenido también a partir de la plataforma de Google Earth Engine. Tienen una resolución de 10 metros y los hemos obtenido de imágenes de Sentinel. También, vale, es importante destacar que no hemos usado, por ejemplo, un valor medio durante todo de esos índices a lo largo de toda la ventana temporal. Lo que hemos hecho es coger las imágenes más próximas a los eventos de precipitación. Hemos elegido el de 13 milímetros. Los días que llueva de 13 milímetros, y en ese momento, cómo estaba el suelo, la imagen más cercana que tengamos, y a partir de ahí hemos hecho la mediana para el periodo 2019-2022, acotando un poco más. Porque lo que nos interesa no es ver en qué estado está la vegetación, si está el suelo o no desnudo, en los momentos en los que se pueden producir este tipo de erosión. Bueno, una vez que ya tenemos las variables, lo primero que hacemos es reproyectarlas, tener el mismo sistema de referencia y desamplearlas. Es decir, como os acabo de explicar, cada una tiene una resolución y las hemos desampleado todas a 10 metros, que es la mayor resolución que la tenía en este caso las imágenes de los índices de vegetación de las imágenes satélite. Después analizamos la correlación entre las variables, los diferentes algoritmos de Machine Learning, realizamos una validación cruzada, seleccionamos el algoritmo óptimo y ya generamos la red de cartas, sí, en términos generales. Entonces, analizando primero la correlación y la multicolinialidad, lo que hemos hecho es calcular la fracción de la varianza, que lo que hace es mejorar la estabilidad y la capacidad predictiva del modelo. Hemos eliminado las variables que tuvieran valores mayores que 10. Hay otros estudios que son un poco más exigentes en este sentido, eliminan variables pues igual mayores a 5 y demás, pero nosotros hemos elegido este valor, que también también ha sido utilizado en muchos estudios de susceptibilidad a la erosión con éxito. Y en este caso hemos eliminado del modelo el KNS y el SARI. El SARI estaba muy relacionado y ha redundancia en el modelo porque daba lo mismo que el NWI, básicamente, y el KNS estaba muy relacionado, si no me equivoco, con la pendiente. Vale, estos son los algoritmos que hemos evaluado. No me voy a parar demasiado a explicaros cada uno de ellos porque ya se han venido hablando de ellos a lo largo de las presentaciones, pero bueno, por un lado hemos analizado el Random Forest, ¿vale? Que suele ser bastante bueno para relaciones no lineales entre las variables, como va a ser este caso. El Support Vector Machine, la regresión logística y los árboles de decisión, que son modelos más simples, pero bueno, que también han tenido unos buenos resultados. Vale. Hemos dividido un conjunto de datos en un 80% de entrenamiento y 20% de prueba, realizando una validación cruzada estratificada, con 10 pliegos y 3 repeticiones. Y hemos analizado para todos los algoritmos que os acabo de comentar las métricas estadísticas que nos van a medir el rendimiento de cada uno de los modelos.
y se basan básicamente en una matriz que está basada en cuatro valores concretos que también se han hablado anteriormente de ellos, en los falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos. En base a esto y con unas fórmulas se calculan estas métricas. Entonces, hemos calculado estas métricas para todos los algoritmos que os había comentado y el que mejores resultados ha dado es el Random Forest. El SVM también ha dado bastante buenos resultados, pero bueno, el mejor tanto en todas las métricas es el Random Forest y el peor, aunque tampoco tiene malos resultados, pero mira, por ejemplo, la regresión logística que suele utilizarse utilizar modelos más simples para determinar un sí o un no, o si esta clase pertenece a una o otra, pues tiene de recall los 66. Entonces ya son valores, comparado con el Random Forest que tiene un 0,85, pues sí, bastante la diferencia. Bueno, entonces el mejor rendimiento del modelo era con Random Forest y con un total de 17. En cuanto a la importancia de variables, es bastante interesante que los dos, el índice de estas dos formulaciones acumulan el 30% de la explicación del modelo. Y además tiene un poquito, no es mucho más, pero tiene un poquito más de importancia o de explicación dentro del, sí, de importancia dentro del modelo, o que explica mejor el modelo, la nueva formulación del índice, con la variable de precipitación que refleja la intensidad que os he comentado antes. Por otro lado, las variables relacionadas, las variables hidrológicas y topográficas son las que más importancia tienen, sobre todo el flow accumulation, que tiene un 17% como podéis ver, y el menor peso pues es básicamente las relacionadas con la vegetación y el suelo. Esto también puede ser por la resolución que teníamos, por ejemplo, con respecto a las variables del contenido aquí y demás, tenía una resolución de 500 metros. Comparado con el flow accumulation, que sale del modo de elevaciones, que tiene 30, pues esto podría deberse en gran parte a esa diferencia de resolución, ¿no? Entonces, finalmente aplicamos este modelo y ya obtenemos la red de cárcavas. Esta de la izquierda son las campiñas alomadas, la siguiente son las de piedemonte, la siguiente son las serranías y la última es la de valles, vegas y marismas. La densidad de la red de cárcavas duplica las campiñas a las serranías y a los valles, vegas y marismas, lo cual es acorde, está en concordancia con el estudio anterior que habíamos visto que la mayor parte de cárcavas activas, las cárcavas activas que nosotros hemos escrito como movimiento de cabecera, se daban en este tipo de paisaje, o sea que, sale acorde a esto, ¿vale? Entonces, en las campiñas hemos cartografiado 115.000 metros, en las de aduanas, perdona, en las de Piedemonte 40.000, igual que en serranías y en valles, vegas y marismas 22.000. O sea, la densidad está porque no hemos analizado los cuadrantes para unas que para las otras, es decir, tenemos aumentos porque hemos analizado más de las campiñas. Lo importante es la densidad, no los metros lineales. Esto es otro dato, pero lo importante es la densidad de la red de cárcavas. Bueno, como conclusiones básicamente es que hemos integrado técnicas de Machine Learning y índices físicos basados en procesos como el índice Initiation para generar esta red de cárcavas. Hemos cartografiado más de 214 kilómetros y ahora mismo estamos intentando hacerlo para toda la cuenca del Guadalquivir, porque no solo para los 87 cuadrantes, vamos a hacerlo para todo y a ver cómo funciona. El Random Forest es el modelo que mejores resultados hemos obtenido, con una O de 0,91 o un F1 de 0,83. Las variables más importantes han sido el Bullet Definition, el flujo acumulado y el Topographic Wetness Index, que acumulan el 50% de la explicación del modelo. Predominio de los factores hidrotopográficos y climáticos, y las campiñas claramente son los paisajes más afectados por la erosión por cárcavas, teniendo más de 40, aproximadamente 40 metros lineales de red por hectárea. Entonces, esta sería una metodología escalable y transferible para planificar y gestionar el suelo. Y ya está, pero no me pasa mucho. Pues muchas gracias, Paula. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé, vamos a ver si hay alguna pregunta por el chat, si tenéis alguna pregunta por aquí. No sé si lo has comentado acá un poco. ¿Por qué, aunque el modelo explica parte de los factores por qué las campiñas hay más cárcavas, pero tú crees que con la experiencia de... ¿Por qué creo que? ¿Por qué crees que, o cuál puede ser la causa que la campiña haya más densidad de cárcavas?
Bueno, yo creo que es un conjunto de factores. O sea, no solo estamos hablando de precipitación, porque tampoco, quizás haya zonas de campiña que estén pegadas a serranías y demás, que las precipitaciones son parecidas. Yo creo que se debe a un conjunto de factores. Primero, el tipo de suelo que se esté manejando, también el tipo de manejo que tenga hecho el bar, qué técnica, o sea, qué tácticas, por ejemplo, de conservación han llevado a cabo a lo largo de todo el tiempo en el que hayan estado manejando. La pedregosidad también puede influir, o sea, yo creo que es un conjunto de factores. También la topografía del terreno, suelen ser terrenos que están como en lomas, que eso también se ha catalogado que favorece este tipo de erosión. Me acuerdo, por ejemplo, cuando fuimos, bueno, hemos estado en zonas de serranía, por ejemplo, que tú dices, joder, pues esto tiene una pendiente muy escarpada y demás, esto pues tiene que tener unas escarpadas más profundas, ¿no? Porque luego solo no hay tanta capa de suelo, haciendo bien piedra, y no puede seguir formándose o seguir produciéndose, en este caso, más profundidad dentro de la carga. Entonces, bueno, yo creo que es un conjunto de factores, sí. Y el cambio de manejo, por ejemplo, que había que la cantidad por... Recuerdo este año cuando estuvimos en la junta de Murcia, ¿no? Sí. Eso había estado herbáceo y al transformarlo a olivar, Sí. a pesar de que había puesto cubierta, había unos regueros. Sí, pero sí que es verdad que, bueno, ahora cuando visito Esa transformación que ha ocurrido en gran parte de los últimos 10 años. los cambios de cultivo, sí, porque ahora se ha puesto han cambiado muchísimo de cereal a olivar. También puede ser una de las causas. De todas maneras, aquí, en esta parcela que acaban de poner olivar, las cubiertas que hemos puesto, o sea, se ve el reguero por donde va, pero también se ve que, por ejemplo, lo paran, lo desvían, no sé cómo decirte. Cuando vas ahí, ves que las cubiertas están haciendo. Si la cubierta es un buen, porque además cuando estuvimos en primavera se notaba. Sí. Si ya tenés cubierto, debe tener un delito muy grande. Sí. Pero en otras zonas, porque ha habido mucha reestructuración, no solo de cultivo bajo, cultivo leñoso, sino incluso lugares que han sustituido árboles, además, que han tenido muchos problemas de erosión. Por ese cambio de cultivo, dices, ¿no? Esa es otra de las cosas que empezamos como un poco a estudiar esto, que los cambios de cultivo que ha habido, que son las otras parcelas que habían cambiado y demás, y las que lo queríamos meter también un poco como, no sé si como una variable o de qué manera, ¿vale? Pero también queríamos mirarlo, porque no sé si era, ¿cuántas? 200.000 hectáreas, una cosa así, de cereal a olivar, una cosa así. Entonces, y en esos terrenos había habido bastante problemas con ese tema. Entonces, o puede ser que también influye. Pues hay una pregunta por el chat. Vanessa te da las gracias por la presentación y te pregunta que por qué se ha decidido trabajar con una resolución de 30 centímetros. 30 metros. Hemos utilizado, mira, en el primer estudio trabajamos una resolución en el escritorio de Wildlife Initiation, trabajamos una resolución de 2 metros porque era el mejor producto que teníamos, bueno, el que más resolución tenía, evidentemente de la doble puntualidad, ¿no? Pero en este queríamos trabajar una resolución no tan detallada para que sea más fácil escalar, ¿no? Ahora que lo queremos hacer de toda Andalucía, el esfuerzo computacional de hacerlo con una resolución de 2 por 2 metros no es lo mismo que hacerlo por 30. Y no solo eso, sino que cuando todas las variables después las vayamos a poner en la misma escala, la mayor parte del modelo va a estar explicado por las variables de 2 por 2 metros, porque es tan pequeña la resolución que es que eso se va a comer a todo lo demás del modelo. Yo no puedo, o sea, no es lo mismo resamplear de 500 a 30 que resamplear de 500 a 2 metros. ¿Sabes? Entonces, por eso, de hecho, una de las limitaciones del modelo anterior, que bueno, la hemos discutido bastante y demás, ha sido esa, que al final analizamos de todas las variables del índice cuál era la que más peso tenía. Claro, las que más peso tenían era la pendiente y la acumulación de flujo, las que van en el modelo digital de elevaciones. Estamos hablando de que de cada punto tenemos un valor de 2 por 2. Entonces, bueno, pues esa ha sido... Mayor resolución nos da mejores resultados. No tiene por qué. Claro, no tiene por qué. Bueno, mirándolo más en global te puede dar uno... Depende de lo que estés pretendiendo hacer. O sea, otra cosa es que quieras ver el volumen de seguimiento que se haya... bueno, que haya tenido, por ejemplo, de la escorrentía en una carga en concreto que ha en un cultivo, pasta polar o lo que sea. Ahí, pues, haces un vuelo LIDAR, calculas el volumen y entonces es todo perfecto. Pero para esto,
que sobre todo si queremos que sea escalable, aplicable en otras zonas y demás, tenemos que utilizar productos que no tengan tanta resolución. Vale. Pues muy bien, queda bastante claro y bueno, pues muchísimas Gracias. gracias, Paula.